¿Cómo están, pueblo de Dios? ¿Cómo están en esta tarde? ¿Contentos, alegres, felices? ¿Saben por qué? Porque Él está con nosotros en esta tarde. Como todas las ocasiones que venimos a su casa, no es solamente un ritual, no es solamente un protocolo o algo más para pasar la tarde. Creemos que si venimos a buscar el rostro de Dios, lo vamos a encontrar. Él está en su santo templo, dispuesto para derramar de su gracia, de su presencia. Así que por favor, dile a la persona que está a tu lado, date cuenta que Él está aquí en esta tarde. Dile, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. A lo mejor te va a decir, sí, ya lo sé, Él está aquí. Por si alguien no lo sabe, Él está en su casa. En medio de dos o tres que claman su nombre, el Señor está en medio de nosotros. Y Él sabe que tú estás aquí. Él sabe a qué viniste. Él sabe que te trajo en este lugar. No estás aquí nomás por una coincidencia, por una casualidad, porque quisiste probar suerte en la iglesia. Cristo viene. No hay suerte, hay bendición de parte de Dios. Y si tú vienes por esa bendición, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Te va a dar lo que tú necesitas, porque Él es el Dios que suple todas nuestras necesidades. Los saludo en el nombre del Señor, pueblo de Dios. Y yo te pido, por favor, de mi parte, saluda a la persona que está a tu lado. Dile, esto es de parte del pastor. Dale la mano, dale un abrazo, un apretón. Nuevamente saludamos a los de ICB a distancia. Si es que reciben esta palabra, este mensaje, los amamos, los bendecimos. Seguimos orando por ustedes. Échenle ganas. Recuerden que hay una familia aquí en la iglesia Cristo Viene que ora por ustedes, que los ama y que los espera. Siéntanse cómodos. Esta es la tercera y última reunión. Y qué hermoso saber que tú tienes un lugar, una posición en la casa de Dios, desde donde Dios te va a hablar, te va a tratar, porque sabemos que Dios anhela comunicarse con nosotros, revelarse a nuestra vida, darnos una dirección de lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde encuentro en la palabra de Dios, en esta enseñanza, en esta serie de Buscando el Rostro de Dios, esta porción de la palabra se trata de David, de aquel rey salmista, de cómo él buscó desde temprana edad la presencia de Dios, el rostro de Dios. David era un conocedor de la gracia y de la presencia del Señor. Era un deleite para él alabar y levantar salmos a su nombre. Nosotros sabemos que el arca del pacto estuvo mucho tiempo con los filisteos desde que fue tomado el arca. Pero cuando David ya estaba en el trono, él quería traer el arca del pacto, que representa la gloria, que representa el poder y la presencia de Dios. Aquella caja de madera forrada de oro con dos querubines encima en la tapa. Él sabía cuán importante era traer ese arca a la ciudad de David. No debía de estar con gente ajena. Y vemos cómo en su afán de traer esta grande bendición, esta presencia de Dios, ojalá y Dios nos motive en esta tarde de buscar de verdad en este tiempo la presencia de Dios en nuestra vida. Pero no solamente desearlo para nosotros, sino como David, llevar la presencia de Dios, el poder de Dios a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale la gloria al Señor, dale esa ofrenda. Dile, yo también quiero llenarme de este deseo. No solamente cuando llego a la iglesia los domingos o entre semana, sino aún en mi casa, que el arca de la presencia de Dios esté ahí conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo de hace como unos 3 años por ahí, cuando Dios habló a mi corazón sobre la necesidad de tener altar de oración
una de las revelaciones que Dios puso en mi corazón decía: diles que lleven mi presencia en cada altar de oración en su casa. Es como si llevaran el arca de mi presencia a su casa. Y hermano de mi vida, dice la palabra de Dios que la primera vez que David intentó llevar esto, y sabemos lo que pasó. Un hombre murió, hubo luto, hubo dolor y pena, porque el tal sujeto llamado Usa, un hombre del pueblo de Dios, quiso tocar el arca, o más bien protegerlo para que no se cayera, porque para esto David había hecho una carreta nueva y un par de bueyes, y ahí puso el arca, y venían cantando, alabando, y de repente en un lugar del terreno abrupto, ¿verdad? Como que el arca se la dio, y Usa temerariamente, sabiendo que no debía de haberlo tocado, no debía de haberlo tocado, por más que estaba a punto de caerse. La palabra de Dios dice que lo sagrado nadie lo puede tocar de una manera tan fácil. Por eso Usa temerariamente, desobedeciendo la ley y la palabra, tocó el arca y moles, fuego tremendo lo consumió. Esto trajo dolor, vergüenza, humillación, temor. Si ustedes leen en la palabra de Dios en este pasaje, David tuvo miedo, y él llegó a decir: entonces ¿quién puede llevar la presencia de Dios? Yo no puedo llevarlo, no sé, que pues vaya yo a chicharrar a la gente. Y lo mandó en la casa de Obed-Edom. Solo que Obed-Edom, si ustedes leen, era un hombre apasionado por Dios, un hombre buscador de la presencia de Dios, un adorador. Y ahí estuvo el arca durante 3 meses. Y la Biblia dice que Obed-Edom fue bendecido. Por eso cuando tú llevas el arca de la presencia de Dios en tu casa, practicas la presencia de Dios con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Vive Dios que lo que pasó en aquel tiempo Dios lo hará, porque Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, por los siglos y por la eternidad, y su poder no ha cambiado. 3 meses que estuvo el arca, Obed-Edom fue bendecido tremendamente. De un pobre a un ricachón. Porque aquellos que encontramos a Dios en nuestra vida, encontramos el tesoro más grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata del mundo. Y no se vale mencionarlo nada más por mencionarlo, sino vivirlo. Porque las cosas de Dios se viven. Y es aquí donde Dios nos quiere llevar de bendición, de gloria en gloria, cuando lleguemos a anhelar su presencia de una manera desesperada. David deseaba la presencia de Dios, pero fracasó. No todas las cosas, a veces cuando intentemos buscar a Dios al principio de nuestra vida cristiana, a veces que las cosas salen mal, a veces que queremos orar, queremos ayunar y pácatela, sucede algo tremendo. Recuerden que hay un enemigo que anda como león rugiente, tratando de robarnos la bendición de Dios, robarnos la palabra de Dios, y busca la manera de quitarnos de la bendición de Dios. Pero qué hermoso, David perseveró. Perseverancia, diga conmigo: perseverancia, perseverancia, persevera. No te des por vencido. Si lo intentaste una vez y fracasaste, levántate, levántate. Nuestro Dios es un Dios de chances. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Seguramente te va a dar otra oportunidad para que te levantes, y esta vez que te levantes y lo hagas, lo harás mejor, porque Él está contigo. Él está contigo. Por eso la primera vez David fracasó, pero siguió adelante. Siguió adelante. Verdad que da gusto ver a personas que aún cayendo, levantándose, pero van adelante, sabiendo que no están solos, que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Denle la gloria. David porfió, David perseveró. Por eso esta segunda vez, yo me imagino que él lloraba y clamaba cuando escuchó que Obed-Edom era tremendamente bendecido. Él oró. Y Dios le reveló: hijo de mi vida,
es que ¿quién te dijo que los bueyes y la carreta debe de llevar el arca? Estudia la palabra. Y él encontró en la palabra de Dios que no era cuestión de bueyes ni de carreta, era cuestión de levitas y sacerdotes, los que debían de llevar el arca del pacto. Aleluya. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, son los que tienen que cargar la presencia de Dios y llevarla a todos los lugares donde necesita ser bendecido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria? La palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Y hay una parte en Apocalipsis dice que Él nos compró con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y tú como rey, como sacerdote, tenemos que llevar la presencia de Dios, la bendición de Dios a cualquier lugar donde vayamos, porque fuimos llamados para ser bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: tú fuiste llamado para ser bendición, para cargar como sacerdote la bendición de Dios y llevarlo a donde tú vayas. Llévalo a tu casa. Levanta altar de oración y espera lo que Dios hará. Pero aquí la razón por qué David, por qué esta palabra se revela ahora en este tiempo a mi corazón y a ustedes, porque hay una urgencia por buscar el rostro de Dios. Vivimos los tiempos finales, vivimos los tiempos más terribles. Hace rato escuché un pastor en la mañana, un siervo de Dios en la mañana, y hace rato ya para venir, porque pongo enlace, es un canal cristiano, y un siervo de Dios ahí, Francisco Jamocó Ángel, que da conferencia, un hombre de Dios de una iglesia grande, Amisadai de Colombia. Él decía: pueblo de Dios, prepárense. Me llamó la atención porque no es su rol. Él habla de prosperidad y habla, pero de repente dice: prepárense, no se duerman. Nosotros preparamos que la Navidad viene, la Navidad, a lo mejor ni llegamos a la Navidad. Caray, digo, este hombre hablar de sí. O echen un vistazo lo que está sucediendo. Las profecías se están cumpliendo. Una de las profecías, yo le decía a mis hermanos: guerra y rumores de guerra. No se diga terremoto, tsunami y la ecología, cómo se está muriendo. Este planeta no da para más. Ya los científicos saben, o vamos a otro planeta o nos vamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? O nos vamos con el Señor. Cada vez se está calentando más, cada vez se está haciendo más incómodo, cada vez que hay un vibrador ahí tremendo que nos asusta, como diciéndonos: papá, hijo de mi vida, ya no te acomodes, te estoy preparando el lugar para vosotros allá arriba, allá en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre. Y el hermano decía: puede que no alcancemos la Navidad, estos tiempos. Y les decía de estas señales. Pero una de las señales terribles que está pasando, cuando dice guerra y rumores de guerra. En Europa hay guerra, en muchos lugares, entre los árabes, por los países islámicos. Terrible lo que está pasando. Bombardeo, no tiene vida. Pero lo que antes no pasaba en América Latina, yo les invito que indaguen, que vean un poquito nomás para conocer. Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, Bolivia, ahora hasta Colombia, que se supone que ya se había terminado, empezaron a meter bombas. ¿Qué parte de América Latina no se está convulsionando? Si yo dijera: bueno, México, gracias a Dios no tenemos este tipo de problema, pero tenemos, hermanos, gente mala, cárteles, como dijera un funcionario de Estados Unidos, como burlándose. No, dice, pero pobre México, está peleando contra un ejército a veces más pertrechado que ellos, que tienen armamento terrible. Que cártel de Sinaloa, que cártel de Jalisco. Bueno, gente terrible que son un ejército. Cuando el gobierno va por aquí, salen por acá, va por acá y salen para allá. Hermano de mi vida, vivimos los últimos tiempos. Por eso, con mucho más razón,
Ya no basta solamente hacer una oración simple, sino buscar el rostro de nuestro Dios y Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Chequen lo que dice la Escritura, el versículo 11: buscad a Jehová y su poder. Buscar a la fuente de gloria y de poder, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque solamente Él con su poder puede cambiar tu corazón. Solamente el poder de Dios puede cambiar la vida de un hombre, de una mujer, de una vida destruida, moral, físicamente, patéticamente. De esa vida destruida, Dios puede levantar algo nuevo, completamente nuevo, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Oh, dale la gloria, dale la alabanza. Yo sé que muchos de nosotros llegamos aquí, como dice la palabra de Dios, como cuando aquellos hombres llegaron a la cueva de Adulam, partidos, quebrados, endeudados, amargados. Nadie daba nada por nosotros, pero Dios en su misericordia hizo una obra maravillosa en ti y en mí. Y ahora estamos aquí celebrando la gloria del Señor. Celébralo, celébralo. Pero no olvides este mensaje. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Este 2020 que viene, hermano de mi vida, ay, ay, ay. Salieron dos profecías, de esas ya les había hablado. Sabemos que este tiempo apocalíptico es tiempo de cumplimiento de profecías. Ya les mencioné, no quiero volverlo a mencionar porque es terrible lo que se ve en el panorama mundial y nacional. Pero ¿qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Asegurar nuestro lugar. Yo le decía cómo es que hubo una encuesta por ahí, no sé si en Estados Unidos o en los países latinoamericanos, una denominación, me parece que Asamblea de Dios o Evangelio Completo. De repente llegaron unos delegados cristianos y tomaron la iglesia de sorpresa y le dijeron al pastor: para este culto por un momentito, déjanos hacer una prueba espontánea. Y de repente llegaron con uno y le dijeron: a ver, Petronita, contesta verdaderamente en el nombre del Señor. Si Cristo viene en este momento, ¿te irás con Él o te quedas? A ver, Petronita, no. Le puse en aprieto, no. Así agarraron. ¿Por qué de sopetón? ¿Por qué espontáneo? Decían los hermanos: porque el día que Él venga, nadie lo va a saber. Nos va a agarrar de sorpresa. Y luego fueron con uno y tu hermano, si Él viniera en este momento, honestamente delante de Dios, dime, ¿te irás con Él o te quedas? Bueno, he tratado de portarme bien, aunque tú sabes, uno es débil. No, contéstame, ¿te irás o te quedas? Pues quién sabe. Y qué terrible, un buen porcentaje de la iglesia, del auditorio, dijeron que no estaban seguros. Por cierto, dile al que está a tu lado: ¿tú sí te irías? Pregúntale. Por eso es tan importante, hermano de mi vida. La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos el enemigo Satanás, como león rugiente, va buscando devorar a los hijos de Dios, apartarlo de los propósitos de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que clamar a Dios? Precisamente por lo peligroso de este tiempo. El enemigo no únicamente viene en contra de nosotros para robarnos el alma, sino para humillarnos, quitarnos la salud, el trabajo, el matrimonio, robarnos a los hijos, a robarnos el ministerio, para que nos dé vergüenza en aquel día y que le digamos al Señor: bueno, traté de hacerlo, pero no pude. No, ya vimos San Mateo 25, el día de la noche de clamor, Dios puso en mi corazón hablarle sobre la bienvenida. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿A quiénes le va a decir eso? A los que pasen primero la parábola de las 10 vírgenes, el aceite. Checa qué significa el aceite: comunión con Dios.
El segundo, parábola de los talentos. Dios va a evaluar tu talento que te dio y el mío también. Por eso el enemigo en este último tiempo anda como león rugiente para quitarte de los propósitos de Dios, para robarte tu salud, para robarte tu matrimonio, para robarte la visión que Dios te ha dado. Pero tienes que perseverar, tienes que buscar la presencia de Dios, porque este tiempo final es peligroso. Yo le decía a Dios: Señor, ¿qué ejemplo puedo tomar de alguien que buscó tu rostro desesperadamente? Y ahí es en donde encuentro Hechos capítulo 10. Yo les invito a que lo estudien en su casa. Encuentro a un hombre, a un militar llamado Cornelio, centurión del imperio romano, poderoso imperio romano de aquella época, temido el imperio. Los ciudadanos romanos, eran la gran cosa. Cuando Pablo reveló que era romano, dejaron de golpearlo, dejaron de castigarlo en la ciudad de Filipos. No, cuidado. Y cuando Pablo estuvo a frente de Agripas y otros reyes y les dijo que era ciudadano romano: tú eres romano. Y decía el rey: si yo lo obtuve con mucho dinero la ciudadanía, ahora tú resulta. Sí, le dijo: yo soy de nacimiento, soy de Sicilia, Italia. Hermano de mi vida, Cornelio era un hombre que trabajaba en el imperio, ganaba muchísimo dinero, tenía una residencia, era muy respetado. Checa lo que dice la escritura de este centurión, que según muchos, para que pudiera obtener el grado de centurión, de capitán, era porque había quitado muchas cabezas, era porque había peleado como guerrero, había derramado sangre para tener el grado. No se los daba así nada más porque sí, por su linda cara, sino porque pelearon. Pero checa lo que dice Hechos 10 del 1 al 4. ¿Cómo vamos? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Siguiente, por favor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siguiente. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Siguiente versículo, y con esto: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y más adelante diga: para que te dé lo que tú necesitas por el hambre que tienes de Dios. Es que Cornelio, hermano de mi vida, ni siquiera era cristiano, era un gentil romano. Y uno se pregunta cómo se apasionó tanto de Dios, porque si ustedes leen lo que dice la escritura, era temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa. Si Cornelio tenía algunas hijas y algunos hijos, todos eran personas que amaban a Dios, temerosos de Dios. Yo decía: qué ejemplo como para tomar de modelo para nuestra casa. No porque seamos militares, sino porque así debe de ser. Toda nuestra casa, nuestra familia tiene que temer presencia de Dios, temor de Dios, para la gloria del Señor. Amén, hermanos, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿O está bien que te vayas tú? Que te vayas cuando Él venga y tu hijo, tu fulano, tu chunco, a ver qué le pasa, a ver si se va. No, temeroso. Yo creo que los hijos de Cornelio, como militar, sabían que cuando papá decía: hijos, es hora de orar, es porque era hora de orar. Hijos, es hora de leer la palabra, es porque era hora de leer la palabra. Hijos, es hora de ayudar a la gente, órale, vamos. Y aquí lo que me llama la atención, yo les decía a mis hermanos: ¿por qué oraba tanto? ¿Por qué esa búsqueda vehemente de parte de Cornelio para con Dios?
La escritura no dice que estuviera enfermo. Él no estaba enfermo. No dice que estuviera enfermo su esposa, sus hijos. No tenía problema financiero. Ganaba bastante bien, denario de oro. No había ningún problema al parecer. Entonces, ¿qué era lo que Cornelio buscaba? Cornelio buscaba un encuentro poderoso con Dios. Por eso Cornelio buscaba el rostro de Dios. No sé qué le pasa, bien decía mi pastor Víctor Richard, los demonios quieren destruir el culto por medio o de los diáconos o de los equipos. Pero vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale esa ofrenda de palma, celébralo, celébralo, celébralo. Cuando el ángel de Dios vino y le trajo la revelación a Cornelio, chequen lo que le dijo el ángel. Yo decía, ¿qué tan problema tenía este hombre? ¿Qué tanta hambre tenía de Dios? Estaba en pleno tiempo de oración y llevaba 4 días de ayuno. Estaba en el 4.º día de su ayuno. Pregunta al que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Si de veras queremos buscar el rostro de Dios, significa humillarnos delante de Dios. Significa buscarle con oración y ayuno hasta que Él responda. Para la gente que no entiende esto, el apóstol Pablo decía en uno de los versículos, el hombre animal no entiende esto. Para nada, se ríe. Pero el hombre espiritual lo entiende perfectamente, porque se ha de discernir espiritualmente para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale esa ofrenda de palma, alábale, dale gloria, dale alabanza. Un ángel de Dios vino, entró a su cuarto y le dijo, Cornelio. Pues ¿quién no se va a asustar? ¿A poco tú no te asustabas si de repente ves un grandotote ángel poderoso ahí? Son guapos, pero impresiona su realeza. Y Cornelio, yo me imagino, casi se iba a sentar un sentón ahí. Dijo, ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le dijo, traigo noticias del Padre. Chequen lo que le dijo, lo que Dios toma en cuenta. Créemelo o no me lo creas, ve lo que dice la palabra. Tus limosnas, tus finanzas y tus oraciones han subido a la presencia de Dios, a la memoria del Señor. ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria? ¡Oh, hermano de mi vida! Yo le decía a mis hermanos hace algunos años, cuando todavía nos juntábamos con algunos pastores, hermana Rosalí de Enrique, me acuerdo que vino un apóstol de ella y nos trajo un curso sobre la sana economía. Yo decía, ¿qué es esto? Era sobre los diezmos y ofrendas. Pero en la primera página decía con letra grande, lo que tú eres en tus finanzas, eso es lo que tú eres delante de Dios. ¿Entendiste? Y cuando yo estaba viendo este tema acerca de la vida de Cornelio, Cornelio fue un hombre que se sembró en el reino de Dios con todo lo que tenía, con sus talentos, con su grado de militar, ayudando, sembrando para la gente. Porque cuando me dice la palabra de Dios que sus limosnas, sus ofrendas, sus apoyos económicos, yo creo que si Cornelio hubiera pertenecido a una iglesia, bendito el nombre del Señor, sería el hombre más fiel en sus ofrendas, en sus finanzas, en sus diezmos. Él lo hacía. Y dice la palabra de Dios que esto llegó a la presencia de Dios y sus oraciones. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios y lo que somos en nuestra economía
suben en la presencia del Señor. En la mañana les digo, yo les invito a que lean enlace, los que tienen cable, ¿verdad? A esa hora hay un pastor norteamericano, bueno, americano, mexicano, pero vive en Estados Unidos, tiene una iglesia muy grande, siempre tiene barbas él. Él en la mañana decía, entre tantas cosas, él estaba dando un curso a la iglesia sobre finanzas. Él decía, hermano, déjenme decirles, Dios nos conoce tanto que hay una clasificación de cristianos allá. Y para aquellos que se roban los diezmos, Dios no tiene otro título que darle sino de ladrones. La cara de la iglesia, y pasaban la imagen de algunos como que torcían la boca, decía, poco, créanmelo o no, es lo que dice y empezó a decir una serie de versículos de la palabra. Él decía, hermanos, entréguense todos, hagan tesoros allá en el reino de los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompe, donde ni ladrones hurtan y minan, porque donde estará el tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Dale esa ofrenda. Él decía, hermano, van a llegar tiempos en que ni lo que tienes en el banco vas a poder sacar. Sobre todo cuando el anticristo ya esté funcionando y tengas un chip y tengas otro en la mente. Si tú no te alineas, te bloquea tu cuenta, no tienes nada. Es seria la cosa, hermanos. Para que les vaya bien en el día malo, siembren allá. Allá abonen, allá metan todo, aunque aquí se caiga la bolsa, aunque aquí se está yendo al traste la economía del mundo. Pero los hijos de Dios en el reino de Dios tienen que hacer tesoros allá en el reino de los cielos, para que cuando quieran sacar, papá les diga, usa tu cuenta, saca lo que necesitas, porque es tuyo, porque tú sembraste para el reino de Dios y para tu persona, para tu vida. Yo decía, Cornelio era este hombre. Cornelio era alguien que se había sembrado en el reino de Dios aún antes de conocer a Cristo como su Señor. Era tanto su anhelo que él, ayunando, yo me imagino, decía, Padre, yo necesito conocer tu gracia, tu poder. Yo trato de hacer todo lo bueno, me porto bien, pero ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu presencia? Y ciertamente, hermano de mi vida, cuando buscamos a Dios en oración y en ayuno, vive Dios, que Dios se revela poderosamente a nuestra vida y nos trae una nueva gracia, una nueva medida de gracia, y nos levanta. Si estamos enfermos, somos sanados. Si los demonios nos están apachurrando, somos liberados, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la oración y en el poder del ayuno. La palabra dice que hay géneros, o sea, demonios que no salen sino con oración y ayuno. Y Cornelio llevaba varios días de ayuno. Yo creo que Dios nos está hablando, hermano de mi vida, tomar más en serio nuestra vida cristiana y buscar a Dios humillando nuestro corazón en oración y en ayuno, buscando el rostro del Señor. Yo decía, Cornelio no tenía necesidad de nada, no le dolía nada, tenía todo. Y nosotros aquí habemos algunos que estamos enfermos, que tenemos problemas financieros, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con el matrimonio. ¿Por qué no te metes a orar y ayunar y clamar a Dios y buscar el rostro de Dios? La palabra dice, buscad a Dios como se debe de buscar. Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuántos saben que Él está cerca? Él está mucho más cerca de lo que te imaginas. Pero búscale, búscale de corazón, búscale. Cornelio buscó a Dios desesperadamente, y Dios envió a dos personas.
un poderoso ángel del cielo. Fíjese nomás, la respuesta. Y le envió uno de los pilares del cristianismo, el gran apóstol Pedro, para que le hablara de la palabra de Dios. Chequen capítulo 10, como el día que Cornelio llegó, como el día que Pedro llegó con una comitiva de cristianos judíos, llegó a la residencia de Cornelio para llevarle la palabra. Casi se van de espalda. La casa estaba lleno de amigos, de familiares, de parientes de Cornelio. Todos estaban allí para oír el mensaje. Y Pedro dijo: por cierto, oigo que Dios no hace diferencia. Porque ya Dios se había adelantado diciéndole: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común o inmundo. ¿Se acuerdan de esa visión que tuvo arriba? Así que vete a la casa de Cornelio. Y hermano, y empezó y le dijo a Cornelio: bueno, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me mandaste? Y otra vez Cornelio le habla de su testimonio, de cómo orando, ayunando, buscando el rostro de Dios en oración y ayuno, Dios envía a su ángel. Y luego le dice: el ángel me dijo que yo te mandara a buscar, porque tú tienes palabra para mí y los que estamos aquí. Santo Dios. Miren nomás todo lo que se logra cuando buscamos el rostro de Dios. ¿Fracasaste la primera vez? ¿Estás batallando? Busca a Dios en oración y en ayuno. Prueba el ayuno. Cambia el parecer de Dios. Trae revelación. Rompe las cadenas más poderosas que el diablo ha puesto. Y allí, hermano, Pedro empezó a predicar, empezó a hablarle acerca. Cristo entró en el corazón de Cornelio y todos los que estaban ahí, y a la mitad del mensaje cayó el poder que él buscó. El poder del Espíritu Santo cayó de una manera preciosa, tremenda, llenando la vida de todos los que estaban ahí, y empezaron a alabar a Dios y orar y hablar en otras lenguas. Yo decía: necesitamos un modelo, un ejemplo a seguir, y Cornelio es el ejemplo. Tenemos que levantarnos a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué tendrías que levantarte a buscar a Dios? ¿Tienes problemas? ¿Tienes crisis? ¿Problema financiero? ¿Problema en tu fe? ¿Ya no te sabe nada? ¿Problema con tu esposa, con tus hijos? Con quien sea, métete a buscar el rostro de Dios. Y vive Dios, tendrá misericordia y hará lo que tiene que hacer en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria?